La noche estaba en su punto más oscuro cuando Alejandro, un exitoso hombre de negocios, conducía de regreso a casa después de una jornada agotadora. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y la carretera desierta parecía un túnel sin fin. De repente, unas luces cegadoras aparecieron frente a él. Un fuerte impacto, el sonido de metal retorciéndose, y todo se volvió negro. No sintió dolor, solo una sensación de ingravidez. Cuando abrió los ojos, se encontró flotando sobre su propio cuerpo, viendo a los paramédicos luchar desesperadamente por reanimarlo. Sus manos intentaron alcanzar su pecho, pero no había sustancia, solo una esencia etérea. Su corazón latió con fuerza, pero no en su cuerpo físico. Algo estaba ocurriendo, algo que escapaba a toda lógica humana. El túnel de luz apareció ante él. No era una simple luminosidad, sino un llamado, una atracción irresistible. Alejandro sintió como su ser se elevaba y atravesaba aquel pasillo infinito. A su alrededor, destellos de su vida pasaban como relámpagos. Su infancia en el barrio pobre, los sacrificios de su madre, el día en que cerró el trato que lo convirtió en millonario. Cada momento tenía una claridad imposible de describir con palabras. De repente, llegó al final del túnel y fue envuelto por una paz indescriptible. Frente a él, una figura se materializó. Era un hombre de túnica blanca, con una presencia abrumadora. Su rostro no tenía rasgos definidos, pero Alejandro sintió que lo conocía de toda la vida. Antes de que pudiera hablar, la figura pronunció una frase que quedó grabada en su alma. No basta con solo creer. Un torbellino de emociones sacudió su ser. La figura extendió una mano y, de pronto, Alejandro se vio transportado a un escenario completamente diferente. Un vasto campo de almas que vagaban sin rumbo, algunas en agonía, otras en un letargo absoluto. Estas son las almas que creyeron, pero no actuaron, explicó la figura. La fe sin acción es como una semilla que nunca se riega. Alejandro vio a personas que conocía, figuras históricas, incluso rostros que jamás había visto en su vida, todos atrapados en una espera eterna. ¿Es esto el infierno?, preguntó con temor. La figura negó con la cabeza. No es un castigo, sino la consecuencia natural de sus decisiones. No hicieron el bien cuando pudieron hacerlo. La imagen se desvaneció y Alejandro sintió que caía a una velocidad vertiginosa. Su cuerpo volvió a pesar, sus sentidos regresaron de golpe. Abrió los ojos y vio los rostros sorprendidos de los médicos. Había regresado a la vida, pero algo en él había cambiado para siempre. Aún no entendía completamente lo que había vivido, pero una cosa era segura. La fe no era suficiente. Tenía que hacer algo con la segunda oportunidad que se le había concedido. Sin embargo, lo más inquietante era lo que había sentido al final, justo antes de despertar. Una presencia oscura, una sombra que lo observaba desde la distancia, como si esperara su regreso. Alejandro despertó en la camilla del hospital con un jadeo profundo, como si el aire mismo hubiera olvidado cómo llenar sus pulmones. Su piel estaba helada, y el sudor empapaba la bata que alguien le había puesto. Su mente intentaba procesar lo que acababa de vivir. ¿Fue solo un sueño? ¿Una alucinación provocada por la falta de oxígeno? Pero entonces lo sintió, una sombra acechando en la esquina de la habitación, como si lo observara en silencio. Se incorporó con esfuerzo, su corazón latiendo con una intensidad que casi dolía. Los monitores médicos pitaban en protesta, alertando a las enfermeras de que su paciente había despertado. Una de ellas corrió hacia él con los ojos bien abiertos. «Señor, no se esfuerce. Ha estado clínicamente muerto por 3 minutos». 3 minutos. A Alejandro le parecieron siglos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y un médico de rostro severo entró con su expediente en mano. «Señor Rodríguez, es un milagro que esté vivo». Su corazón se detuvo tras el impacto y fue necesario aplicar 3 descargas para traerlo de vuelta. Alejandro escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. No basta con solo creer. Las palabras seguían resonando en su interior. Miró sus manos y las sintió distintas, como si ya no le pertenecieran por completo. Algo había cambiado en él. Algo profundo. «Doctor, vi algo». El médico frunció el ceño y lanzó una mirada rápida a la enfermera. Es común que los pacientes experimenten alucinaciones tras un evento traumático. No se preocupe, con el tiempo su mente descartará esos recuerdos irreales. Pero Alejandro sabía que no era una simple alucinación. No lo entiende. Estuve allí. Vi a Dios. El médico suspiró y dejó el expediente sobre la mesa. «Señor Rodríguez, su cerebro estuvo privado de oxígeno.
Lo que haya visto no fue real. Alejandro sintió una furia interna. No podían entenderlo. Nadie podía. Se aferró a los bordes de la camilla y trató de ponerse de pie, pero sus piernas fallaron y cayó al suelo con estrépito. La sombra de la esquina pareció moverse un poco, como si disfrutara viéndolo caer. La enfermera intentó ayudarlo, pero Alejandro la apartó con un gesto. Necesito respuestas. Y entonces la puerta se abrió de nuevo. Un hombre de avanzada edad, con una barba espesa y mirada penetrante, se acercó a la camilla. No vestía bata de médico ni uniforme de hospital. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y en su cuello colgaba un crucifijo antiguo. «Quizás yo pueda ayudarlo, señor Rodríguez», dijo con una voz profunda y pausada. Alejandro lo miró con sorpresa. «¿Quién es usted?» El hombre esbozó una leve sonrisa. «Alguien que ha visto lo mismo que usted y ha vivido para contarlo». El silencio se hizo espeso en la habitación. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fuera quien fuera ese hombre, tenía las respuestas que él desesperadamente necesitaba. Alejandro sintió su cuerpo estremecerse. El anciano frente a él no era un simple visitante. Había algo en su mirada, en la forma que pronunciaba cada palabra con una certeza absoluta, que lo hacía parecer más real que cualquier otra persona en esa habitación. «¿Usted también lo vio?», susurró Alejandro, apenas pudiendo creer lo que estaba diciendo. El anciano asintió lentamente y se sentó en la silla junto a la cama de hospital. «Lo vi, y no solo una vez». El corazón de Alejandro latía con fuerza. No estaba solo. No era una alucinación, ni una respuesta del cerebro a la falta de oxígeno. «Dígame qué significa», rogó, con la voz quebrada. El anciano lo estudió en silencio por unos segundos y luego exhaló con resignación. «Nadie puede entender lo que vio sin estar preparado para ello. Usted acaba de cruzar un umbral del que ya no hay retorno. Lo que experimentó es un mensaje. ¿Un mensaje de Dios?». El anciano sonrió apenas. «Un mensaje para usted. Pero no todos los que vuelven saben interpretarlo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su piel. Yo no entiendo. Solo recuerdo sus palabras. No basta con solo creer». El anciano apoyó las manos en sus rodillas y se inclinó ligeramente hacia él. «Porque la fe sin acción es vacía. La mayoría de la gente cree en algo, pero vivir conforme a esa creencia es otra cosa». Alejandro frunció el ceño. «¿Quiere decir que he desperdiciado mi vida?». El anciano negó con la cabeza. «No. Quiere decir que ahora tiene la oportunidad de hacer algo con ella». Alejandro sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. La sombra en la esquina seguía ahí, observando, esperando. Pero había algo más. Justo antes de regresar, sentí algo oscuro. El anciano lo miró con más seriedad. «Sí, y lo volverá a sentir». El estómago de Alejandro se revolvió. «¿Qué es?». El anciano entrecerró los ojos. «La otra cara de la verdad». El sonido de un trueno retumbó en la distancia, aunque el cielo nocturno se veía despejado a través de la ventana del hospital. «Nos volveremos a ver, Alejandro», dijo el anciano mientras se ponía de pie. «Y cuando lo hagamos, espero que esté listo». Antes de que Alejandro pudiera responder, el anciano se dirigió hacia la puerta. Pero justo antes de salir, se detuvo un instante y, sin girarse, pronunció unas últimas palabras. «El enemigo también ha visto lo que viste. Y ahora te está buscando». Y con eso, desapareció por el pasillo. Alejandro sintió como su pecho se apretaba con una angustia indescriptible. No entendía por qué, pero esas últimas palabras le helaron la sangre. Algo lo estaba buscando, algo que no pertenecía a este mundo. Alejandro pasó la noche en vela. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del anciano resonaban en su mente. «El enemigo también ha visto lo que viste. Y ahora te está buscando». ¿Quién era ese enemigo? ¿A qué se refería? No podía explicarlo, pero algo dentro de él sabía que no era solo una advertencia simbólica. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. Las luces parpadeaban en la lejanía, los autos pasaban sin detenerse y la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para Alejandro, todo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que aquella mañana había salido de casa sin imaginar que en cuestión de horas su corazón se detendría y despertaría con un conocimiento que jamás debió poseer. Apretó la sábana con fuerza. Se sentía observado. Cada sombra en la habitación parecía más profunda, más oscura. La luz tenue del pasillo proyectaba siluetas extrañas en las paredes. Respiró hondo, intentando calmarse, pero entonces lo oyó. Un susurro.
Un murmullo tan leve que casi parecía el viento filtrándose por alguna grieta de la ventana. Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Giró la cabeza lentamente hacia la esquina de la habitación, la misma donde había sentido la presencia extraña antes. Y ahí estaba, una sombra más oscura que la propia oscuridad. No tenía forma definida, pero Alejandro pudo sentirlo. Era algo real, algo consciente, algo que lo estaba mirando. El aire se volvió denso. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera, pero no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por un miedo primitivo, instintivo. El susurro se intensificó. No eran palabras humanas. Era un sonido gutural, distorsionado, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que su mente no podía comprender. Y entonces lo sintió. Algo le oprimió el pecho con fuerza, como si manos invisibles intentaran arrancarle el alma. Alejandro jadeó, tratando de respirar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Su visión se nubló y un frío helado lo recorrió de pies a cabeza. Pero justo cuando sintió que iba a perder el conocimiento, la puerta se abrió de golpe. Una luz intensa entró en la habitación, y la sombra se desvaneció al instante. Alejandro cayó de rodillas en el suelo, jadeando, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. «Señor Rodríguez», gritó la enfermera, corriendo hacia él. «¿Está bien?» Él intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Solo pudo asentir levemente. «Lo escuchamos gritar», dijo otro enfermero que entró detrás de ella. «¿Qué pasó aquí?» Alejandro miró la esquina de la habitación. Vacía, como si nada hubiera sucedido. No podía explicarlo. No podía decirles que una sombra sin rostro había intentado llevárselo. Lo tomarían por loco. Así que solo murmuró. «¿Pesadilla?» La enfermera lo ayudó a volver a la cama. «Debe descansar. Ha pasado por mucho», dijo con amabilidad, pero su rostro mostraba preocupación. Alejandro asintió, pero sabía que el descanso no llegaría. Algo había intentado atacarlo, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor de todo, sabía que volvería. Las horas siguientes fueron un infierno silencioso para Alejandro. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la sombra estaba ahí, al acecho, esperando el momento en que su guardia bajara para arrastrarlo de nuevo a ese abismo desconocido. Su respiración era errática y su piel aún conservaba el escalofrío de aquella presencia maligna. No podía quedarse solo, no después de lo que había visto. Pero, ¿cómo explicarlo sin que lo tomaran por loco? El amanecer trajo consigo una calma engañosa. La luz del sol se filtró por la ventana, iluminando la habitación con un resplandor dorado. Por un momento, Alejandro se permitió pensar que todo había sido un producto de su mente agotada, un delirio provocado por la experiencia cercana a la muerte. Pero entonces lo vio. En el vidrio de la ventana, reflejado entre la luz del alba, un rastro de vapor formaba una palabra: «Volveré». Su cuerpo entero se tensó. No había forma de que fuera una coincidencia. Saltó de la cama con el corazón desbocado y salió al pasillo, buscando desesperadamente a alguien que pudiera darle respuestas. «¿Dónde está el anciano que estuvo aquí anoche?», preguntó a la primera enfermera que vio. Ella frunció el ceño. «¿Anciano?» «Sí, un hombre mayor, cabello blanco, vestido con...». Se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera recordaba qué ropa llevaba. «Estuvo aquí. Se sentó junto a mi cama y me habló». La enfermera negó con la cabeza. «Señor Rodríguez, usted estuvo solo toda la noche. Nadie entró en su habitación después de nuestra última ronda». Alejandro sintió un vértigo repentino. «No, no puede ser. Él estuvo aquí». La enfermera sonrió con paciencia. «Debe haber sido un sueño. No es raro que los pacientes tengan alucinaciones después de una experiencia traumática. Pero Alejandro no estaba loco. Lo que había vivido era real. Lo había sentido en su piel, en su alma. Decidió no insistir. No serviría de nada discutir con alguien que jamás entendería lo que él había presenciado. De regreso en su habitación, miró la ventana nuevamente. La palabra ya no estaba allí, pero su recuerdo seguía tan claro como el día. Tomó una decisión en ese instante. Tenía que averiguar la verdad. No importaba lo que costara. No importaba a dónde tuviera que ir. Si lo que había visto no era solo una alucinación, entonces alguien más debía haber pasado por lo mismo. Y encontraría a esa persona, antes de que la sombra volviera a por él. El peso de lo desconocido caía sobre Alejandro como una losa imposible de mover. Si el anciano nunca estuvo en su habitación,
¿Quién le habló aquella noche? Y más importante aún, ¿qué había visto realmente durante su experiencia cercana a la muerte? El resto del día transcurrió con una sensación de inquietud permanente. La gente a su alrededor seguía con sus rutinas. Enfermeras atendiendo pacientes, médicos revisando expedientes, visitantes trayendo flores y globos. Para todos, era un día normal. Para Alejandro, era el primer día de una vida completamente diferente. Antes de que le dieran el alta, decidió hablar con el médico que lo había atendido tras su paro cardíaco. Si alguien podía darle respuesta sobre lo que le había sucedido, era él. Doctor, dijo, deteniéndolo en el pasillo, necesito preguntarle algo sobre mi caso. El médico, un hombre de unos 50 años con ojeras pronunciadas y una expresión de eterna prisa, se detuvo y asintió con cortesía. Por supuesto, señor Rodríguez. ¿Qué quiere saber? Alejandro tragó saliva. ¿Cuándo? Cuando estuve clínicamente muerto. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que me reanimaran? El doctor lo miró con un leve gesto de sorpresa. 7 minutos y 32 segundos. 7 minutos y medio. Para la ciencia, era solo un lapso de tiempo. Para Alejandro, había sido una eternidad. ¿Es posible? Dudó un instante, sin saber cómo formularlo sin sonar como un lunático. ¿Es posible que alguien tenga visiones mientras está clínicamente muerto? El médico suspiró y miró a ambos lados del pasillo antes de responder. No es inusual que los pacientes reporten experiencias extrañas tras un paro cardíaco. Luces, túneles, voces. Algunos incluso aseguran haber visto a seres queridos fallecidos o paisajes que no pueden describir con palabras. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Cree que son solo alucinaciones? El médico le sostuvo la mirada por unos segundos. Mi opinión no importa, señor Rodríguez. Lo que importa es lo que usted experimentó. Alejandro asintió lentamente. ¿Conoce a alguien que haya pasado por algo similar? El doctor lo observó con detenimiento, como si evaluara hasta qué punto debía compartir información. Luego bajó la voz. Si realmente está buscando respuestas, hay alguien que podría ayudarle. El corazón de Alejandro dio un brinco. ¿Quién? El doctor sacó una libreta de su bolsillo, escribió algo en una hoja y se la entregó. Aquí tiene un nombre y una dirección. Pero le advierto algo, no todos los que han regresado del otro lado han encontrado consuelo en lo que descubrieron. Alejandro bajó la vista hacia el papel. Solo había un nombre escrito, Padre Esteban Montalvo, y una dirección en las afueras de la ciudad. Alzó la mirada, pero el médico ya se había alejado por el pasillo. La sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral invisible lo recorrió por completo. No tenía idea de quién era el padre Montalvo ni por qué el doctor lo enviaba con él. Pero había una sola forma de averiguarlo, y no pensaba dar marcha atrás. El sol se ocultaba en el horizonte cuando Alejandro llegó a la dirección que le habían dado. Era un antiguo monasterio, alejado del bullicio de la ciudad, rodeado de árboles altos y un muro de piedra cubierto de musgo. El edificio tenía un aire solemne, como si guardara secretos que pocos estaban destinados a conocer. Golpeó la puerta con nerviosismo. Pasaron unos segundos antes de que se abriera con un leve crujido. El hombre que apareció ante él debía tener al menos 70 años. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, y sus ojos, aunque cansados, tenían una intensidad inquietante. «¿Padre Montalvo?», preguntó Alejandro. El anciano inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento. «Has venido a buscar respuestas». Alejandro sintió que su piel se erizaba. «¿Cómo lo sabe?». El padre Montalvo sonrió con tristeza. «Porque todos los que llegan aquí han visto lo que tuviste». Un silencio pesado se instaló entre ellos. «Entre», dijo finalmente el anciano, haciéndose a un lado. Alejandro cruzó la puerta con el corazón latiendo con fuerza. El interior del monasterio era austero. Paredes de piedra desnuda, pocas decoraciones y una tenue luz de velas iluminando los pasillos. El padre Montalvo lo guió hasta una pequeña sala, donde había una mesa de madera y 2 sillas. «Siéntese», dijo el anciano, tomando asiento frente a él. Alejandro obedeció. «Dígame qué vio». Las palabras se atascaron en su garganta por un momento, pero luego salieron en un torrente incontrolable. Le contó sobre la oscuridad infinita, la voz profunda que le dijo no basta con solo creer, el anciano en su habitación y la sombra que intentó llevárselo. Cuando terminó, el padre Montalvo permaneció en silencio. «Usted ya sabe qué significa», dijo Alejandro al fin. «No soy el primero en vivir esto, ¿verdad?». El anciano entrelazó las manos sobre la mesa. «No, hijo, no eres el primero, y no serás el último».
Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es esa sombra? El padre Montalvo tomó aire lentamente antes de responder. Hay quienes llaman a ese lugar el vacío. No es el infierno, pero tampoco es el paraíso. Es la ausencia total de Dios. Es el destino de aquellos que viven sin entender la verdadera fe. Alejandro sintió que la habitación se hacía más fría. ¿Y la sombra? El anciano lo miró con gravedad. Es un testigo. Algo que se asegura de que quienes han visto el vacío no olviden su existencia. Alejandro sintió que su piel se erizaba. ¿Por qué me sigue? El padre Montalvo hizo una pausa antes de responder. Porque fuiste advertido. Y ahora, depende de ti lo que hagas con ese conocimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que su vida nunca volvería a ser la misma, porque ahora sabía la verdad. Y el enemigo también.